Buenos días, estimados colegas, estimadas colegas. Mi nombre es Mónica Delgado, secretaria de la Asociación Española de Trabajo Social Clínico, y me encuentro en este espacio que hemos co-creado desde la asociación juntamente con la Red Colombiana de Trabajo Social Clínico y de Salud Mental, en el que queremos conversar acerca de este tema que nos apasiona y que tenemos en común todos y todas, que es el trabajo social clínico. La verdad es que me siento muy feliz y muy honrada por tener la oportunidad de conversar hoy con Adriana Angulo, que forma parte de la Red Colombiana, una profesional con una trayectoria impresionante. Sin duda para mí es, bueno, todo un regalo poder compartir con ella y con todos vosotros. Sin más, le voy a dar paso porque sí que me gustaría, Adriana, que te presentaras tú, que nos explicaras un poco cuál es tu formación, que me consta que es amplísima. Estamos, bueno, creo que ante una no solo gran profesional en cuanto a su formación, a su experiencia, sino además, y creo que es importante también nombrarlo, a una profesional muy comprometida que está haciendo una gran labor eh, para poder divulgar y que crezca también el trabajo social clínico en su país de origen, en Colombia. Así que, bueno, agradecerte toda esa labor que estás realizando. Y como decía Adriana, sí que me gustaría que nos contaras un poquito más acerca de ti. Bueno, Mónica, primero, buenos días y estoy sumamente honrada y agradecida por esta invitación y también por eh, la colaboración entre la Asociación Española de Trabajo Social Clínico y la Red Colombiana de Trabajo Social Clínico y Salud Mental. Realmente gracias por esta colaboración, por abrir este espacio que nos convoca a visibilizar el trabajo social clínico. Y pues buenos días para todas las personas que nos escuchan, todos esos colegas, profesionales, estudiantes de trabajo social, todos esos colegas que practican mm, el trabajo social clínico. Buenos días y de verdad estoy muy honrada y para mí es un privilegio compartir en este espacio. Bueno, en cuanto a mi formación académica, voy a dividir pues como mi formación académica en diferentes fases. Mi pregrado, en Colombia se le dice pregrado a la formación gradual, ¿no? Eh, es en trabajo social. ¿No? Siempre quise ayudar a la gente, ese fue como el, el impulso, siempre quiero ayudar a la gente, siempre supe que trabajo social es y era en ese momento una profesión de la ayuda, siempre lo supe empíricamente. ¿Mm? Te preguntan por qué quieres estudiar trabajo social, porque quieres ayudar a la gente. Y esa fue una de mis motivaciones para estudiar trabajo social. Entonces estudié trabajo social en la Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca en Bogotá, Colombia. Mm, Después hago una especialidad en desarrollo personal y familiar en la Universidad de La Sabana, porque siempre empecé a buscar el camino para orientar, para hacer terapia, para llegar a ese punto. Después hago una maestría en Consejería Clínica y Salud Mental en Estados Unidos. Después de eso, hago diferentes estudios, digamos, postmaestrales para eh, poder aprender más de los métodos terapéuticos. Tengo eh,
una, una capacitación, un entrenamiento oficial como terapeuta MDR, en español es la terapia EMDR, que es terapia de sensibilización y reprocesamiento a través de movimientos oculares. Tengo también entrenamientos y certificaciones específicas en cuanto a procesos terapéuticos en procesos de adopción, valga la redundancia. Tengo certificación en trauma psicológico, trauma clínico. Tengo también capacitaciones en terapia expresiva, donde se incluye terapia de juego. Y mm, dentro de mis últimas, digamos, certificaciones, tengo una certificación en el manejo de la ansiedad y la resiliencia de la Universidad de Harvard. ¿Mm? Entonces, eso es como para poner como los títulos en cuanto a mi formación, pero cómo llegué ahí. ¿Mm? ¿Qué me impulsó a llegar a esto que hago actualmente? Cuando estudio trabajo social, que pues siempre me ha apasionado, o sea, es algo que me apasiona, es mi profesión base. Mm, Me llamaba mucho la atención todo lo que era el trabajo social de caso, grupal, comunidad, y dentro de la formación me acuerdo que eh, pues leía Mary Richmond, los, eh, los clásicos de trabajo social. Cuando vi trabajo social, hay una parte que en Colombia se llaman los enfoques y son los enfoques terapéuticos y yo lo leía y me parecía maravilloso. Y dentro de esa formación en el pregrado, cuando estaba estudiando trabajo social en Bogotá, Colombia, me acuerdo que había muchos términos terapéuticos y una vez le pregunté a mi profesora de trabajo social de caso y después al de grupo que si nosotros podíamos hacer terapia. Y la profesora de trabajo social de caso me dijo, no podemos hacer terapia. Y yo, ¿por qué? Y no me supo responder. No, la respuesta fue porque no tenemos las suficientes herramientas, pero nunca me dio como una respuesta sólida. No me mostró, mira, es que esta investigación dice, no me mostró la evidencia científica. Esta investigación dice, este libro dice, no, simplemente fue un comentario verbal. Entonces, no le creí, porque yo dije, pues llevo leyendo todo este tiempo estas cosas y según lo que leo, por lógica, sí podremos hacer terapia. Cuando estaba eh, viendo trabajo social del grupo, pasó lo mismo. Incluso me acuerdo que saqué un libro de la biblioteca que decía terapia grupal y había un libro de la biblioteca que decía trabajo social de grupo. Y resulta que los comparé y decían muchas cosas similares, prácticamente lo mismo. Y le pregunto al profesor de aquella época, con los libros en la mano, los trabajadores sociales podemos hacer terapia y me dijo que no. Y yo dije, ¿por qué? Y le mostré el libro. Dijo, no, es que no se puede. Ustedes no lo pueden hacer porque pues este profesor era de otra disciplina. Entonces, ustedes no lo pueden hacer. Pero yo mostrándole los libros que eran muy similar, pero no me dijo tampoco me mostró evidencia suficiente científica para, para decir lo contrario. ¿Mm? Entonces simplemente fue un no sin evidencia, fue para mí una opinión. Entonces no lo creí. Desde ahí se creó eso en mí, esa curiosidad. Yo dije, no, debe haber algo más, si podemos hacer terapia. Cuando me graduó, eh, por cosas de la vida, empecé a trabajar en una fundación de rehabilitación de adicciones. ¿Mm? Y pues ahí te comento un poco, pues, como la experiencia profesional que se conecta con esto, porque pues no se puede desconectar como la experiencia profesional con, con la formación Totalmente. Ujú. académica.
Empiezo a trabajar allí en esta Fundación de Rehabilitación de Adicciones. Empiezo como trabajadora social para hacer solamente visitas domiciliarias con el fin de hacer una evaluación socioeconómica. ¿M? O sea, no más, haz la evaluación socioeconómica y nada más. En, eh, allí pues tuve la oportunidad de empezar a trabajar, digamos, como trabajadora social. No había, digamos, mucho en trabajo social. Entonces tuve la oportunidad de crear como el departamento de trabajo social y eso. Pero entonces yo no me quedé como en hacer el estudio socioeconómico, en hacer cifras, mirar si la persona tiene recursos económicos o no para que acceda al programa. Fui más allá, hice toda una evaluación biopsicosocial, familiar, de la dinámica familiar, y ahí empecé, digamos, como mi camino terapéutico, por decirlo así. Empecé haciendo visitas domiciliarias y terminé coordinando el programa terapéutico para mujeres y terminé coordinando el programa terapéutico para familias. ¿M? Entonces, obviamente fueron 5 años donde vi diferentes procesos terapéuticos y me tuve que empapar de muchas cosas, aprender muchas cosas desde lo empírico, ¿m? Pero obviamente sentí que había un vacío. Necesitaba, sabía algunas cosas, pero necesitaba aprender otras. Ahí es cuando yo digo, bueno, tengo que formarme más porque estoy atendiendo personas y no puedo inventarme cosas y decir, bueno, a ver qué sale, experimentar con la gente, ¿no? Entonces yo dije, tengo que formarme más. Ahí es cuando hago la especialidad. En Colombia hay un formato posgradual que se llama especialidad, que dura más o menos entre año y medio y 2 años. Para ese tiempo hago una especialidad en desarrollo personal y familiar, en mi búsqueda de poder ayudar mejor a la gente, de hacer intervenciones terapéuticas mucho más logradas. ¿M? Entonces, hago esta especialidad. Mm, no, en Colombia hubiera querido hacer, digamos, algo específicamente más terapéutico, pero en Colombia la terapia es restringida para los trabajadores sociales con pregrado, ¿sí? O sea, a ti te restringen entrar a una maestría, por ejemplo, en psicología clínica o en algo terapéutico, si tienes un pregrado en trabajo social. Yo no podía acceder a eso, ¿no? Entonces, empecé a buscar los programas que me dieran algunas herramientas y donde nos aceptaran a nosotros. Entonces, ahí en esta especialización, ahí hago esta especialidad. Veo que todavía falta más porque termino la especialidad y me evalúo y digo, bueno, aprendí algo, pero necesito todavía más. ¿Mm? Ahí eh, hay algo que me apasiona también, que es enseñar y enseñar trabajo social, todo esto que tiene que ver con el comportamiento humano, con la parte social. Eh, Después de una experiencia, digamos, en el campo comunitario, social de familias, porque después trabajo en diferentes proyectos estatales, gubernamentales, de instituciones públicas y privadas, en la parte familiar, con discapacidades, con vulnerabilidadades sociales, en cuanto a, por ejemplo, pobreza extrema. Después de trabajar en todos esos programas sociales, comunitarios y familiares, eh, empiezo a trabajar como docente en una universidad en Colombia. Para los que lo conocen, la Universidad Monserrate, y empiezo a dar clases de trabajo social individual y familiar. Eh, Cuestión que pues me apasiona. Empecé a aplicar cosas que empecé a conocer, que de pronto no me dieron en el pregrado, y mm, empecé a ver que me gustaba mucho también la parte de salud mental y dije, bueno, voy a hacer
quiero buscar algo internacional en salud mental. ¿Mm? En ese tiempo todavía no había escuchado el trabajo social clínico. Y haciendo eso, apliqué, me acuerdo, para una universidad en Argentina y otra en Estados Unidos para un programa de becas para estudiantes universitarios hispanos para hacer maestrías. Y bueno, me gané esa beca en Estados Unidos para hacer la maestría en consejería clínica y salud mental. Cuando me ganó esta beca, bueno, estaba muy feliz primero y ahí pues recibo formación en lo clínico específicamente, profundizo en lo clínico. Para mí, cuando yo hice la maestría, era como si estuviera viendo el pregrado ampliado, ¿sí? Porque me mostraron la terapia de grupo y yo decía, ay, mire, esto yo lo aprendí en trabajo social cuando estaba en el pregrado, pero maximizado, mucho más profundo. Lo de trabajo social de caso, profundizado en lo clínico, entonces la disfruté mucho. Eh, este programa pues era para estudiantes hispanos, ahí empiezo a conocer el trabajo social clínico porque tenía profesores de diferentes disciplinas, tenía doctores en trabajo social clínico, no sabía que existía doctorados en trabajo social clínico, tenía profesores que eran doctores en consejería clínica, no sabía que existía la consejería clínica porque en Colombia estaba el tabú de que los consejos no se pueden dar y hay una profesión que se llama consejería clínica, que es la maestría que realicé. Tenía profesores doctores en psicología y digamos en otras áreas y profesiones del, de la terapia. Ahí es que me doy cuenta que la terapia es totalmente interdisciplinaria y transdisciplinaria y que tenemos muchos puntos de encuentro. Ese fue como mi primer acercamiento con el trabajo social clínico. Ahí, después de eso, pues también por cosas de la vida personales, no pensaba vivir en Estados Unidos. Cuando hice la maestría, no pensé que iba a vivir en Estados Unidos. Yo quería hacerla para seguirme manteniendo en, en el, en el ámbito educativo, de educación superior, y obviamente pues para aprender más y poder darle más herramientas a la gente. Ahí por cosas de la vida, emigró a Estados Unidos y me doy cuenta que el trabajo social clínico es legítimo, súper legítimo, y que existe maestrías, doctorados en trabajo social clínico, que el gobierno de los Estados Unidos hay algo que se llama el licenciado en trabajo social clínico. Los trabajadores sociales clínicos pueden hacer terapia. Entonces ahí conozco todo esto y empiezo a trabajar después de mi proceso de adaptación, de aprender inglés, etcétera. Empiezo a trabajar como terapeuta en una agencia acá en los Estados Unidos. Empiezo a trabajar con niños, adolescentes, específicamente niños y adolescentes. Empiezo a aprender mucho de cómo trabajar con niños autistas, con niños con desórdenes de hiperactividad e inatención. Algo que pues en Colombia supuestamente no podía hacer, ¿cierto? Si tuviera formación postgradual. Luego empiezo a trabajar en otras agencias donde les doy muchas gracias porque me formaron en la parte de trauma con abuso sexual y estrés postraumático y empiezo a recibir eh, formación oficial posgradual en la parte terapéutica. ¿Mm? Entonces, de los diferentes enfoques, como se dice en Colombia, empecé a aprender de cómo se hacía la terapia cognitiva conductual, que supuestamente un trabajador social no lo puede hacer. No, totalmente nosotros podemos eh, conocer todos los tipos de terapia y todos los enfoques terapéuticos que hay. Estudiándolos los podemos ejercer obviamente con la formación para eso. ¿Mm? Por eso es tan importante la formación
posgradual maestral del trabajo social clínico, porque después de eso tú te empiezas a especializar y empiezas a capacitarte en los diferentes enfoques terapéuticos y no tienes que enfatizarte solamente en uno, porque precisamente si somos psicosociales y en eso contextuales, es bien importante poder desarrollar varios. Entonces ahí empecé a aprender mucho de la terapia cognitiva conductual, la terapia MDR, porque me empecé a enfocar en el trauma. Entonces, así es que se desarrolla, digamos, como mi formación académica va a la par con mi desarrollo laboral. También ahí aprendí de terapia de juego y otros, digamos, eh, enfoques terapéuticos a la par de mi desarrollo laboral. ¿Mm? Bueno, interesantísimo. Realmente, Adriana, te escuchaba y fíjate, me hacía pensar como en esta Adriana curiosa, ¿no? Que cuestionaba las respuestas que le daban, ese afán por aprender que fue llevándote, ¿no? A seguir explorando el camino del trabajo social clínico, de la terapia y cómo a nivel terapéutico, perdón, terapéutico no, académico, quería decir, existen esas diferencias, ¿no? Entre tu país de origen, Colombia, Estados Unidos, ¿no? Una formación académica con una oferta diferente, vamos a decirlo así. Eh, Entonces también pensaba, ¿no? Más allá de estas diferencias en el plano académico, no sé qué similitudes y qué diferencias también te has encontrado en la práctica, porque nos comentabas que ejerciste, creo además, durante unos cuantos años en Colombia, luego finalmente, ¿no? Te ubicas en Estados Unidos, donde te encuentras, sigues ejerciendo. Entonces, no sé si nos puedes contar un poquito acerca de en qué te estás desempeñando actualmente y también qué similitudes y diferencias encuentras en Colombia y en Estados Unidos. Bueno, actualmente yo me desempeño como terapeuta con licencia, ¿m? Porque acá hay como varios niveles para la parte terapéutica. Está la parte, el terapeuta que no tiene licencia, que solamente tiene maestría, y está el terapeuta que tiene licencia, ¿m? Que tiene, el terapeuta que tiene licencia de pasar por otro proceso, ¿m? Ante el Estado. Entonces, después de hacer mi maestría, tuve que hacer 2 años de supervisión clínica, demostrar 1.500 horas de atención cara a cara terapéutica, evaluada por una persona que me supervisara. Después de hacer esas 2.000 horas de supervisión clínica, eh, se presenta un examen de conocimientos y ahí pues te dan tu licencia, ¿no? Entonces ahora soy terapeuta licenciada, ¿no? en, de salud mental acá en los Estados Unidos. Recientemente obtuve mi licencia como supervisora clínica, ¿no? Porque después de que tú haces tu licencia necesitas 3 años de estar haciendo práctica clínica, 3, 4 años de haber hecho práctica clínica oficialmente, post-licencia para ser supervisora clínica. Actualmente soy terapeuta licenciada en salud mental y supervisora clínica con licencia oficial acá en los Estados Unidos. Actualmente atiendo a niños, adolescentes, adultos y adultos mayores de diferentes países de origen, de diferentes nacionalidades, como en poblaciones, la población acá es muy diversa porque hay gente, digamos, de Sudamérica, de Europa, de Estados Unidos, y pues atiendo personas en inglés y en español. Entonces, eso me permite conocer como de las diferentes dinámicas, no solamente acá pues, de Estados Unidos, sino
también de las diferentes dinámicas socioculturales que puede estar pasando una persona de diferentes países, de diferentes orígenes. Atiendo personas que tienen pues depresión, ansiedad, autismo, déficit de inatención, hiperactividad también, todas las gamas de depresión, ansiedad, de autismo, de déficit de inatención e hiperactividad, también en lo que es OCD, el desorden de compulsión y de obsesión. En sí, esos son como eh, digamos, como las eh, desórdenes mentales y emocionales que más trabajo. Me enfoco mucho en el trauma. Veo muchas personas con estrés postraumático debido al abuso sexual, soldados que han ido a guerras, que Afganistán, Irak, personas víctimas de violencia doméstica, los diferentes traumas, ¿no? Porque de pronto he mencionado los traumas más comunes, pero hay una gran cantidad de traumas, entonces me he ido como especializando en trauma. También en eso, pues he trabajado en instituciones con niños en procesos de adopción, en hogares sustitutos, que ahí también se trabaja mucho el trauma. ¿M? Entonces, me he especializado en el estrés postraumático y en todos los desórdenes que van debajo del estrés postraumático. ¿M? Básicamente con eso trabajo mucho la terapia cognitiva conductual, la terapia sistémica, por supuesto, todo lo que son terapias relacionales, la terapia centrada en la solución, todo lo que son las terapias centradas en el trauma, como el MDR, terapia de juego, todo lo que son la gama de las terapias expresivas, porque en las terapias expresivas tenemos la terapia de juego. Básicamente eso es lo que, digamos, ahora actualmente hago y pues fundamos la, la Red Colombiana de Trabajo Social, Clínico y Salud Mental para poder llevar un poco de mi experiencia y de de la dinámica del trabajo social clínico a Colombia. Básicamente tú me decías cuáles eran las diferencias y similitudes en cuanto al trabajo social en Colombia y en Estados Unidos. Entre similitudes, el pregrado, o lo que acá se llama bachelor degree, o en España creo que se llama el grado, o sea, como la profesión de base que hacemos, en eso es muy similar. A mí no me hubieran aprobado los créditos que yo traía de Colombia, sino acá eh, hice la validación de créditos y me valieron todos los créditos que hice en Colombia. O sea, acá tengo un bachelor degree in social work porque gracias al pregrado que hice en Colombia. En eso es muy similar. Eh, la diferencia está en los niveles de desarrollo. En Colombia, en cuanto a intervención, voy a hablarlo desde forma de intervención a nivel académico, de formación y a nivel legal. En Colombia, a nivel formativo, solamente está el trabajo social generalizado. Solamente está eso. Acá está la especialidad, o sea, está el trabajo social generalizado, que es el pregrado, el grado, el bachelor degree, está especialidades, está la maestría de trabajo social clínico y está el doctorado de trabajo social clínico. En Colombia solamente tenemos el trabajo social generalizado. A nivel de intervención,
como acá existen a nivel académico ese nivel de formación, en Colombia, en la intervención, hacemos la intervención general. Acá también se hace la intervención general, porque acá está el trabajador social que solamente tiene su pregrado y hace su intervención general. ¿Mm? En Colombia está el que hace la intervención general también. ¿Listo? Eh, la diferencia, otra diferencia es que en la parte posgradual, un trabajador social generalista en Colombia hace su pregrado y listo, hace una especialización, hace una maestría en lo que le gusta. Entonces, por ejemplo, unos se van por la área administrativa, de recursos humanos, talento humano de las empresas, otros en la parte comunitaria, hacen maestrías relativas a esos temas. Entonces, por ejemplo, desarrollo comunitario, desarrollo social, y hacen maestrías o especializaciones en esos temas y van trabajando en eso. Entonces, vemos el trabajador social que trabaja en una empresa, hizo una maestría de administración del talento humano. Tenemos el trabajador social en Colombia que hizo una maestría en desarrollo social y comunitario y trabaja en sus comunidades. Así se especializa allá. Acá hay ese tipo de especialización posgradual, pero existe la específica de trabajo social clínico, maestral y doctoral. En Colombia no existe el nivel maestral ni doctoral en trabajo social clínico. En cuanto a la intervención, está en Colombia el trabajador social que hace su pregrado y le gusta la parte terapéutica y busca, es como algo un poco en sintonía a lo que nosotras hemos hecho. Empezamos a buscar formaciones de tipo terapéutico que nos validen. ¿Mm? Hay muchos trabajadores sociales así, conozco compañeras que han hecho maestrías en terapia sistémica, terapia narrativa, eh, algo que tenga que ver con la terapia y la salud mental, que no es específico de trabajo social, o sea, no hay trabajo social clínico. Lo hacen, incluso pues hay gente que lo hace en España, busca internacionales también, pero entonces a la hora de intervenir no los validan legalmente. ¿Mm? Acá te validan legalmente, ¿sí? Tú haces tu maestría en trabajo social clínico y legalmente tú eres terapeuta, legalmente. ¿Mm? Si cumples con todos los criterios, tanto educativos como personales y también legales. ¿Mm? Eh, y eso lo hace el gobierno, el Ministerio de Educación y el Ministerio o el Departamento de Salud de cada estado. En Colombia no, entonces, y no te lo validan. Tú puedes ser un trabajador social con muchas especialidades, posgrados, maestrías en lo terapéutico y no te lo validan. También te restringen el acceso a maestrías que tengan que ver con lo clínico, lo terapéutico. Por eso muchas compañeras lo tratan de buscar en el exterior porque no las validan, incluso les hacen como una evaluación si tú puedes entrar, si te seleccionan o no por el hecho de tener un pregrado en trabajo social. Esa es como la diferencia. Entonces, obviamente que en la intervención hay muchas trabajadoras sociales en Colombia y trabajadores sociales que tienen formación posgradual, maestrante en un área terapéutica y que en sus prácticas, en su cotidiano laboral, hacen terapia, pero no son reconocidos. Y está bajo la mesa, porque no lo pueden decir a voz alta. Yo hago terapia, ¿no? Porque legalmente no es reconocido. Hay unas leyes, hay una ley de salud mental donde específicamente en Colombia especifica que los trabajadores sociales estamos incluidos en los profesionales de la salud mental, pero no especifica que hacemos terapia. ¿Mm? Tampoco está la terapia, está elitizada como
creo que pasó en la mayoría de países suramericanos o hispanoamericanos, donde la terapia es solamente para una disciplina, algo que pues es totalmente eh, ilógico porque el ser humano es tan complejo que una sola disciplina no es suficiente para abarcar las necesidades psicosociales del ser humano. Entonces, en Colombia, un trabajador social, por el hecho de tener un pregrado en trabajo social, no importa qué tantas maestrías o doctorados tenga en la parte clínica, no es reconocido como terapeuta legalmente. Obviamente hay muchos compañeros que lo hacen, muchos colegas que hacen terapia, pero no son reconocidos legalmente. Y obviamente eso se refleja en lo laboral, se refleja en lo legal, ¿m? Porque en Colombia no existe una ley que regule eh, la psicoterapia a nivel general. ¿M? Cuando digo a nivel general, es que vaya, es como una sombrilla que vaya, que regule todas las profesiones. Existen por profesiones, ¿cierto? Entonces eso lo que hace es que elitiza el conocimiento, eh, bloquea la intervención y al final pienso que el perjudicado no es solamente el profesional, el perjudicado son nuestras comunidades que no tienen acceso a los servicios terapéuticos. Esa es la diferencia con Estados Unidos. El trabajador social puede ser terapeuta. La terapia está vista desde un enfoque multidimensional, interdisciplinario y transdisciplinario. ¿Mm? Y por lo tanto, el licenciado en trabajo social clínico, el licenciado en consejería clínica y salud mental, el licenciado en psicología, el licenciado en terapia de familia y de parejas, todos estamos en un mismo nivel y legalmente podemos hacer terapia. Otra diferencia es que no hay mmm, pienso que esa competencia insana que hay con psicología se ve más desde un punto de vista integral. Realmente tenemos muchos puntos de encuentro, ¿m? Tenemos muchas similitudes y si todos juntos trabajamos, podemos ayudar mejor a, a nuestras poblaciones. Entonces, esa es otra diferencia. Nosotros pienso, no sé, en otros países de Sudamérica, hemos perdido mucho tiempo en esas discusiones que no llevan a nada, que llevan a afectar a las poblaciones, porque al final y al cabo, eh, las personas más vulnerables no tienen acceso a, a servicios terapéuticos, los niveles de salud mental disparados, de depresión, ansiedad, etcétera. Y pienso que hemos desgastado mucho tiempo en eso. Entonces, eso es otra diferencia. Acá todos estamos al mismo nivel y no existe como esa competencia que yo tengo la razón y yo hago terapia. No, todos hacemos terapia y tenemos las capacidades, obviamente. Es bien importante la formación eh, posgradual, maestral y en trabajo social es bien importante. ¿M? Porque estamos trabajando con personas y hay que hacer esto con altos estándares de calidad, ¿no? Y más como trabajadores sociales por ética. Entonces, por eso es importante también el nivel de supervisión. ¿M? Entonces, básicamente esas son como las diferencias en cuanto a esos niveles. Interesantísimo, Adriana. Realmente te escuchaba y siento que hay mucha resonancia salvando las diferencias entre Colombia y España, que las hay, pero creo que hay muchas similitudes por lo que nos has ido contando.
realmente te escuchaba y me surgían tantas preguntas que creo que necesitaría un conversatorio de 5 horas. Espero que las personas que ahora mismo están al otro lado y nos están escuchando, bueno, se encuentren como yo, fascinadas, sobre todo por escuchar esta otra realidad, ¿no? Que otro trabajo social, de hecho, el trabajo social clínico no solo es posible, sino que es real y tú eres el ejemplo de ello, ¿no? Que nos cuentas en primera persona em, como trabajadora social clínica, cuál es tu realidad, ¿no? Cómo es en otros países, a diferencia, como decías, ¿no? Yo creo de los países de habla hispana, que tenemos una realidad muy compartida, ¿no? Y similar. Y también me surgía la pregunta, em, en Colombia y como miembro, ¿no? de la Red Colombiana de Trabajo Social Clínico y en ese sentido vuelvo a aprovechar también para agradecer tu compromiso, ¿no? en el desarrollo de la especialidad en Colombia y en los países de habla hispana. En Colombia, ¿cuáles dirías que son los principales retos, desafíos que tiene el trabajo social clínico en este momento? Bueno, pienso que en Colombia es incipiente el proceso en cuanto a la visibilización explícita, ¿m? Porque obviamente, como lo hablábamos con colegas y compañeras desde hace mucho tiempo, nosotros decíamos en nuestras charlas cotidianas con otras profesoras, otros colegas, decíamos, nosotros hacemos terapia, ¿m? Pero no había como todavía la posibilidad de hacerlo explícito. ¿M? Entonces, ahorita estamos en una etapa incipiente, pero lo estamos empezando a hacer explícito. ¿M? Los retos son muchos con nuestras compañeras de la red, porque pues también tenemos una junta, esto no soy solamente yo, hay una junta y estamos convocando precisamente a personas profesionales, estudiantes que están en esta misma página para poder hacer red desde un punto de vista profesional, ético, con todos los estándares que requiere la terapia, ¿sí? Y obviamente con evidencia científica. No, esto no lo estoy diciendo yo, hay una evidencia. ¿M? Y por eso en este momento de mi carrera yo dije, tengo la evidencia. Yo puedo decir que soy terapeuta y tengo la evidencia tanto científica, académica y legal. ¿M? Porque si no, el gobierno de los Estados Unidos no me hubiera permitido hacer todos esos entrenamientos y tener una licencia. El gobierno si no tuviera los conocimientos para hacerlo. Entonces, pienso que estamos en un momento coyuntural bien importante porque en Colombia, eh, aunque es incipiente, es el inicio de la visibilización. Duramos mucho tiempo en la sombra, no decíamos nada. Sabíamos que lo hacíamos, ¿m? Estaba el cuestionamiento, pero estaba en la sombra. No había nadie que dijera, oiga, esto sí se puede hacer. De pronto había la duda, pero incluso ni se hacía explícito, porque como docente yo fui a muchos congresos y habían preguntas de ese estilo, pero daba miedo hacer la pregunta y las personas que estaban en el panel le daba miedo decir la respuesta. ¿M? Ahora se está haciendo explícito. ¿M? Entonces, pienso que en eso es algo positivo, que es incipiente, sí, y precisamente tenemos muchos retos, ¿no? Porque está el reto en la academia de que mi sueño es que se abra una maestría de trabajo social clínico en Colombia, por lo menos una, y después de eso, pues se pueden abrir mucho más, pero realmente que sea algo formal, bien hecho. ¿No? em, que se abran doctorados de trabajo social clínico en Colombia, aunque sea uno en Sudamérica, eso sería espectacular en España,
que se pueda traer todo este conocimiento que hay, que no solamente pues de los Estados Unidos, sino los países anglosajones, hay muchas partes donde se desarrolla el trabajo social clínico a este mismo nivel, eh, que otro reto es a nivel legal, que podamos impactar la política social. O sea, la idea es poder visibilizar el trabajo social clínico, llegar a la academia, que por lo menos en los currículos del pregrado se diga, existe el trabajo social clínico. Yo no había escuchado el término hasta que llegué acá, sí, hace unos años, y existe desde hace muchos años, desde los años más o menos 60. Y en Colombia hasta ahora se hace explícito, ¿no? Entonces, que en el pregrado se incluya en los currículums, por lo menos en la introducción al trabajo social clínico, que se abran maestrías de trabajo social clínico, que se abran doctorados de trabajo social clínico, eso en la parte académica, y que eso impacte la parte legal, ¿no? Que se autorice legalmente al trabajador social con la especialidad a hacer terapia, y, eh, y eso pues va a beneficiar a nuestras poblaciones. Ese es mi sueño y el sueño de muchos en Colombia, de muchos colegas que creo que pueden estar en sintonía de lo que estamos haciendo. Por eso pues hay que impactar las agremiaciones, también a nivel político en Colombia para la construcción de las leyes, de salud mental, de la especificidad profesional, de la terapia, porque pienso que incluso esto no es solamente de trabajo social, es de las otras profesiones, que son las profesiones de la ayuda. ¿M? Porque hay otros profesionales como nosotros que también hacen procesos de acompañamiento psicosocial y terapéutico, y que también están como en el vacío. ¿M? Y pienso que ellos también hay que incluirlos, porque con la especialidad, eh, la maestría y la formación adecuada pueden dar procesos terapéuticos también. Entonces, en Colombia no hay una regulación general en cuanto a eso. Entonces, eso sería como el ideal, ¿cierto? Entonces, son bastantes retos y bastantes desafíos, pero también pienso que un desafío y un reto bien importante es en nuestras barreras mentales como trabajadores sociales. ¿Mm? Entonces, eh, nosotros nos ponemos muchas barreras. ¿M? Entonces, en poder impactar eso en los trabajadores sociales, pienso que eso es otro desafío bien importante. ¿M? Sí, totalmente. También decirte a ti, junto con el resto de colegas de la red colombiana, gracias por ser parte de ese cambio que tú comentabas, de esta transformación, ¿no? De generar esta incidencia, que obviamente repercute a toda la red, a toda la comunidad profesional. Te quería también, bueno, sugerir, ya para finalizar por hoy este conversatorio, porque como decía, creo que bueno, abre un espacio donde, bueno, al menos por mi parte, me quedo con ganas de continuar compartiendo. Me gustaría preguntarte o sugerirte, el proponerte, el decir, ¿qué les comentarías a los colegas, las colegas que ahora nos están escuchando, a esos trabajadores sociales, sobre todo aquellos que decías tú que pueden tener ciertas barreras, cuestionamientos, dudas? ¿Qué mensaje les darías? Em, a todos esos colegas que tienen sintonía con nosotras y todo lo que estamos hablando, que, que sigamos en la lucha, porque yo pienso que yo estoy todavía en esa lucha, ¿no? Porque de lo contrario yo me hubiera quedado acá en Estados Unidos callada y ya yo hago terapia, cumplí mi objetivo y no hubiera vuelto a Colombia como a traer todo esto y cómo apoyar estos procesos, porque sé que están haciendo muchos procesos en diferentes países como Chile.
que mi total admiración, España, los avances que ustedes han hecho junto con Jonathan Regalado, también las otras autoras y personas que trabajan en trabajo social clínico y específicamente ustedes. Pienso que para todas esas personas que nos están escuchando y que se sienten identificados e identificadas con lo que estamos hablando, es que sigan trabajando, no se den por vencidos, ¿m? Y vencidas, sigan trabajando, sigan capacitándose y hagan las cosas de forma profesional y no en su opinión, sino con evidencia científica. ¿M? Porque opiniones pueden haber muchas, pero cuando tú tienes la evidencia, cuando tú tienes en tus manos, mira, es esto, no es que yo lo sienta, es que yo siento que yo puedo hacer terapia, yo puedo hacer terapia. No, es con profesionalismo, sean curiosos. Yo pienso que una cosa que a mí me sirvió es la curiosidad, ¿m? El querer aprender. No me quedé con eso que me dijo el profesor, no, y ya, ¿m? Sino sea curioso, eh, aprenda cada vez más, ¿m? También sea ético y coherente con lo que quiere hacer, ¿m? Porque también esto tiene que ver con nuestra parte personal. Para ser terapeuta, tú debes ser coherente en tu vida y sigue trabajando por eso, pero no te des por vencido, porque muchas veces como que, como tú decías, en algún momento uno quiere botar la toalla, pero realmente en los contextos laborales, cuando tú muestras capacidad, habilidad y conocimiento, todo eso junto, más esa parte personal, ética, se te abren puertas. ¿M? Entonces, eso es un llamado primero para que nos unamos, no se desgasten en discusiones ni en competencias. Todos tenemos que aportar. Al contrario, es un llamado a la unidad. Tenemos muchos puntos de encuentro eh, y hay que seguir trabajando de una forma conjunta, en unidad profesional, no darnos por vencidos y seguir en esa curiosidad científica, ¿no? Y así pienso que vamos a hacer cosas grandes y obviamente esto necesita de tiempo, pero por lo menos ya empezamos. Entonces, no hay que darse por vencido y sé que vienen muchas cosas para Hispanoamérica, incluso el Caribe, donde vamos a poder decir que el trabajo social clínico está totalmente legalizado y vamos a poder decir que somos terapeutas a voces grandes y ya legalizados. Entonces, eso es todo. Gracias, perdón si me extendí. Entonces, eso es algo que me apasiona. Y realmente gracias, Mónica, y a la Asociación Española de Trabajo Social Clínico, y sé que pues vamos a crecer juntos. Por supuesto, gracias por todo lo que nos has compartido. Creo que es información de un gran valor. Gracias también por la manera en cómo nos lo has compartido, con esa pasión que creo que, bueno, creo, no estoy convencida que ha conectado también con ese interés de las personas que están al otro lado escuchándonos. Ojalá también se haya despertado, que me ha gustado mucho esa curiosidad científica. No dudo que es así. Y como decías, que podamos dar continuidad a este tipo de espacios, que son espacios de unión. Y como dicen, la unión hace la fuerza. Entre todos, fortalecidos, vamos a poder continuar avanzando hacia ese momento en, como tú decías, que la especialidad esté legalizada. No dudo que sea así, va a depender de nosotros, de nosotras, así que bueno, continuemos todos y todas fortaleciendo esta red y compartiendo. Muchísimas gracias, como decía, ha sido un verdadero placer. Por mi parte, me quedo con ganas aún de continuar curioseando, escuchando, compartiendo. Así que, bueno, convocar también a todas las personas a que continúen, a que sigan estos conversatorios, porque habrán más con otras colegas.
Así que bueno, os llamamos a que continuéis, a que nos sigáis, a la sociedad chilena, a la red colombiana, a la asociación española, que también conectéis con otros profesionales de vuestro territorio y que dentro de lo posible pues continuéis haciendo divulgación y difusión. Bueno, sin más, muchísimas gracias, un placer, Adriana, y nos continuamos viendo en breve. Muchísimas gracias. Gracias, Mónica. Para terminar, quería eh, dejarles unos apartes de Bárbara Ockham. Ella es consejera clínica y tiene este libro fabuloso que se llama Ayudar de forma efectiva. Y en el llamado de esa transdisciplinariedad de la terapia y en esa curiosidad, porque no nos quedemos solamente con el enfoque sistémico. Todos los enfoques terapéuticos nosotros lo podemos estudiar y practicar. Ese es mi llamado a la curiosidad. ¿Mm? Eh, Ella dice, todos estos profesionales, trabajadores sociales, psicólogos, psiquiatras, orientadores, todos estos profesionales ofrecen asistencia o terapia a clientes que pueden ser individuos, familias o grupos, y a menudo es imposible diferenciar entre tipos de terapia partiendo solamente de la identidad profesional. El estudio de Consumer Reports en 1995 afirma que psicólogos, psiquiatras y trabajadores sociales no difieren en su eficiencia proporcionando ayuda. La formación continua de estos profesionales facilita un foro para la interacción interdisciplinaria y la exposición a conocimientos comunes a todas las profesiones de la ayuda. Entonces, por eso los incito a esa curiosidad. Gracias y hasta la próxima. Hasta la próxima. Un saludo. Gracias.